Hoy trataremos de hablar sobre el suicidio a la luz de la Biblia, un tema que ha hecho muchísimo daño a muchísima gente y que pues a lo largo de la historia se ha hablado del suicidio como la privación de la salvación de las almas, es decir, aquel que se suicidaba pues iba directamente al infierno y no tenía remisión, era como especie de un pecado imperdonable. La Biblia habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es lo que no se puede perdonar, pero por lo demás dice la Biblia que no hay ningún pecado imperdonable, ¿vale? Y entonces yo me acuerdo que antiguamente, cuando era un jovencito, nos decían que ponían Apocalipsis, ningún suicida entrará en el reino de los cielos, y yo leía y decía, no pone ningún suicida, sino ningún homicida entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Tienen su parte en el lago de fuego, que son los cobardes, los incrédulos, los abominables, los hechiceros, los mentirosos, pero claro, se refieren a todos aquel que han rechazado a Dios y practica el pecado. Todo aquel que practica el pecado es lo que quiere decir, tendrá su parte en el lago de fuego. Pero no está hablando de suicida, sino de homicidio, ¿verdad? Homicida, ¿vale? Homicida es aquel que manda a matarlo o se vale de algo para asesinar o matar a la persona. Entonces, esto ha creado muchísima polémica, ¿no? Esto ya viene desde lejos, desde la Iglesia Católica, ya en la Edad Media, pues no se permitía, cuando una persona se suicidaba, no se permitía que se enterrase en el lugar, en un campo santo, en un cementerio, sino que se apartaba en otro sitio porque decían que ellos habían ido directamente al infierno y ni siquiera pues les hacían misas ni les hacían nada porque ellos decían que todo aquel que se suicidaba pues que se iba al infierno. La Biblia no pone nada acerca de eso, ¿vale? Y esto es lo que quiero decir, que la Biblia no pone nada acerca del que se suicida se va directamente al infierno. El que se suicida depende de los pensamientos y por qué y cuáles son los motivos. Esto está en las manos del Señor porque la salvación es de Dios, ¿vale? Y no es lo mismo una persona que se inmola con el fin religioso de matar un montón de gente y se suicida llevándose un montón de gente por delante, que una persona que tiene una enajenación mental. Ya sabemos que un suicida, ¿vale? Generalmente no está en sus cabales cuando hace estas cosas. Está superado, su mente está superada, ¿verdad? Por los problemas, por las depresiones y demás. Entonces, ocurre que una persona cuando ha cometido un delito o algo, lo primero que dice el juez es si están, que lo evalúen, si tiene enajenación mental o no. Y entonces cuando se evalúa si por causa de unos problemas transitorio ha tenido una enajenación mental y ha hecho algo, pues entonces no se puede juzgar de la misma manera que si tienes tu coeficiente o tu intelecto en pleno rendimiento, ¿verdad? Entonces, las personas que se suicidan, ¿verdad? Las personas que se suicidan generalmente están por una gran depresión, por problemas mentales, por traumas y demás. Con esto no quiere decir que esté alertando a la gente o dándole alas para que se suicide, ni muchísimo menos, porque es un desorden totalmente delante del Señor, porque rompes todos los proyectos, porque haces sufrir a la gente y porque no podemos dejar que nos engañe el demonio, ni muchísimo menos. Tenemos que salir de ahí y no ser tan egocéntricos, porque en realidad son un poco egocéntricos aquellos que se suicidan, porque nada más que se ven ellos mismos el problema y no creen que tienen los demás. Todo el mundo tiene problemas y que hay que enfrentarlos. Y en esta vida estamos para enfrentarlas y para luchar, ¿verdad? Y si no te quieres a ti mismo, por lo menos pon tu vida en beneficio para los demás. Para algo servirá, porque hay mucha gente que le faltan las piernas, le faltan y están parapléjicos y están luchando con una fuerza increíble y se superan a ellos mismos. Creo que suicidarse es el engaño de Satanás. Y hoy en día se están suicidando mucho más que nunca, ¿verdad? Hoy en día se suicidan
el demonio está haciendo sus estragos porque hoy en día, dice, hay una estadística de hace unos años atrás que se estaban suicidando sobre unos 200 personas al día en Estados Unidos, y ya creo que 8 o 10 personas se están suicidando en España, que es una verdadera barbaridad. Cada 2 horas mueren una persona por suicidio. Entonces el demonio pues está haciendo su estrago y está engañando las mentes. Las mentes de los que se suicidan pues son mentes muy frágiles y hay que tratar con ellas, ¿vale? Y antiguamente pues la verdad es que aquel que tenía algún trastorno, algún problema psicológico, pues creían que o bien que estaba endemoniado o bien que tenía alguna, era un castigo de Dios, ¿vale? Pero ya en el 1800 y pico empezaron a los psiquiatras y demás, ¿verdad? Y ya en el 1900 y pico, pues en el 1950 inventaron las drogas psicotrópicas, ¿vale? Y porque hasta entonces los psiquiatras no eran considerados médicos ni podían recetar, ¿vale? Porque el gremio de la medicina no los quería tener, porque ellos decían que la medicina psiquiátrica es una medicina que no está basada en cosas científicas, sino en pensamientos y demás. Entonces, aquí hay un trabajo enorme de parte de Dios, ¿verdad? Porque la psiquiatría, ellos lo resuelven con un libro que hicieron a partir de 1950 que le llaman el DSM, que es el Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales, que ya lo dice estadísticos, que como no tienen otra cosa y no tienen la luz del Espíritu Santo, ¿verdad? Pues ellos seguían por las maneras, por las manías, por estas cosas, y a cada manía y a cada cosa le ponen una especie de un nombre a esa enfermedad y le aplican una droga psicotrópica que al principio les hace bien, pero luego pues los fastidia bastante. Entonces, aquí los cristianos deberíamos de tener más tacto, ¿verdad? Y no dejar tanto de lado a aquellos que sufren tantísimo y estar encima de ellos, ¿vale? Entonces quiero decirles que Dios puede arreglar muchísimos problemas de este tipo. Elías tuvo una depresión, era un hombre muy grande en el Señor, ¿verdad? Y tuvo una gran depresión y se echó debajo de un enebro y quiso morirse también él. Y sin embargo, pues había hecho barbaridades, ¿no? Había matado a 450 profetas de Baal, se había enfrentado, había cerrado los cielos para que no lloviera durante un montón de años, etcétera. Era un hombre que no le temía nada y sin embargo, pues llegó un momento que pilló una depresión porque creía él que se había quedado solo, ¿verdad? Y que después de haber matado a los 450 profetas de Baal, él pensaba que todo aquello iba a cambiar, y para su sorpresa una mujer le dijo que no había cambiado, que iba a por él. Y entonces pues supongo yo que dijo entre él mismo, dijo, bueno, pues no lo entiendo, yo creía que esto iba a cambiar, ¿no? Habiendo matado, habiendo caído fuego del cielo, Israel iba a cambiar y se iban a convertir al Señor. Pues sigue la cosa igual, ¿no? Y entró en una depresión muy grande, ¿no? Entonces le amenazó Jezabel y quiso morirse, ¿verdad? Entonces, ya sea por una cosa o por otras, ya sea por una enfermedad bastante grave o por abusos que han habido o por sentimientos porque alguien te ha dejado, has tenido una ruptura matrimonial, etcétera, o porque el demonio está cambiando las mentes con esto ya me refiero al mundo, que en esto a los niños que los engaña y no tienen una buena percepción de su propio cuerpo, los niños quieren ser niñas y las niñas quieren ser niños, etcétera. Vamos a ver, a los cristianos les digo que hay que superarse todas estas cosas y hablando de la percepción de los niños que están en el mundo, pues hay que luchar para que estas cosas no ocurran, ¿verdad? Porque todo esto lleva a una depresión y a un trauma muy grande a las personas para que ellos mismos pierdan las ganas de vivir. Entonces hay que luchar y hay que ganar la batalla porque para eso estamos aquí. Aleluya. Gloria al Señor. Dicho todo esto, que suicidarse es lo último, no lo último, sino nunca, nunca debe de ser así, ¿verdad?
Dicho esto, pues hay que hablar sobre el tema que hemos dicho al principio, y es que no pone en la Biblia en ningún lugar específicamente que el que se suicida va al infierno, ni muchísimo menos. Eso no lo pone la Biblia, ¿vale? No lo pone. Yo no estoy diciendo que el que se suicida se va a ir al cielo. No lo sé, eso ya depende en qué lugar y qué manera y con qué pensamientos y dónde. Eso lo valorará el Señor, ¿verdad? Pero sí que digo claramente que no pone la Biblia que el que se suicida va al infierno. Eso no lo pone en la Biblia. Entonces, hasta ahora, ¿verdad? Hasta ahora todavía hay predicadores que lo predican, ¿verdad? Hace poco, en pleno siglo XXI, un predicador que yo conozco, ¿verdad? Que es amigo mío, ¿verdad? Yo no estuve ahí, pero me lo dijo un hijo mío, pues se suicidó tenía unos problemas mentales y se suicidó, o no sé si fue una hermana suya o una sobrina suya, ¿verdad? Y se suicidó. Y bueno, pues en la misma capilla, en el mismo púlpito, subió él y dijo unas palabras y dijo, lo que siento en el alma es que mi familiar que se ha suicidado no la voy a ver más porque se va directamente al infierno. Yo creo que aquello, pues, a los familiares que lo escucharon, pues los hizo polvo, ¿no? Y esto es una cosa eh, que parece mentira, pero es de bastante ignorante decir estas cosas, ¿verdad? Porque esto no se puede decir jamás en la vida porque eso no se sabe exactamente. Entonces, conozco en la Biblia muchísimas personas que, pues, por H o por B, pues se han quitado la vida. Por ejemplo, Abimelech, en Jueces, me parece que 9:53, dice que quisiendo conquistar se acercó a una torre, ¿verdad? Donde estaban muchísima gente y para prenderle fuego a la torre, ¿verdad? Y una mujer tiró un pedazo de piedra de molino y le dio en el cráneo, le partió el cráneo y se quedó tan mal que le dijo a su escudero, me parece que le dijo a su escudero, mátame, porque no quiero que la gente me vea así, que me ha matado y que diga que me ha matado una mujer. Entonces se suicidó Saúl. Habían matado a sus hijos y viendo que él no podía más y creyendo que lo iban a matar los filisteos, pues les dijo a su escudero, mátame, y lo atravesó con la espada y después su escudero se echó encima de él también y murió también. Sansón, ¿verdad? Le quitaron los ojos y se burlaban de él y entonces pues lo llamaron en fin, a una fiesta para burlarse de él, ¿vale? Y les dijo a los muchachos, ponerme entre las dos columnas. Y dice la Biblia literalmente, dice, muera yo, Señor, y los filisteos conmigo. Y se mató él. Entonces se suicidó, ¿verdad? Masada, todo el mundo conoce Masada en el 74 después de Cristo, después de General Tito, en el 74, pues en la fortaleza de Masada, ¿verdad? Se reunieron, pues no sé si fueron 700, 800 o 900 judíos del pueblo de Israel allí, y los romanos los sitiaron y no podían, ¿verdad? Pero de manera que como, en fin, como estuvieron tanto tiempo, pues construyeron algunas cosas para poder subir allí. Como vieran los judíos que iban a entrar en Masada y que los iban a matar, pues antes de matar los romanos, antes de que los matasen los romanos, pues los mismos judíos se suicidaron, los 700, 800 judíos, porque la intención de los romanos, pues según dice la historia, eran de violar a las mujeres, de hacer daño a los niños y de matar a todas. Y entonces dijeron, pues antes de que nos pase esto, preferimos morir. Y la historia, esto está históricamente, lo sabe muchísima gente, de que se suicidaron. La Biblia no pone nada acerca de todas estas personas que se mataron, que fueron al infierno, ¿vale? Entonces, quitarse la vida es lo último, no se puede. Pero quiero que quede un descanso para aquellos que han perdido un ser querido. Si les dicen que por haberse suicidado
se ha ido al infierno, usted les dice que eso no lo pone la Biblia, que si se han ido al cielo como si se han ido al infierno es algo que nadie sabe y solamente lo sabe Dios, ¿vale? Que el Señor os bendiga mucho.